El portón se cerró con un clic detrás de mí, la última bisagra bien aceitada y moviéndose suave como seda. Acababa de apretar el último tornillo cuando sonó el celular vibrando contra el poste de madera como si no pudiera esperar a romper la paz. El nombre de Cándido se iluminó en la pantalla. Dudé, me limpié el sudor de la sien con el dorso del guante y contesté. «Vamos la próxima semana», dijo sin hola, sin «¿Cómo estás?». Palabras como si ya todo estuviera decidido. Marisol trae a su mamá y a 2 primas. Damián y Elsa también. Necesitaremos la recámara principal y la de huéspedes. Me quedé callada. Tú puedes quedarte con el cuarto de visitas o regresar a la ciudad un rato. Tú decides. Hubo una pausa, como esperando que le saltara al cuello. No le di gusto. Solo un está bien suave, y colgué. Miré hacia el potrero. Mis chivas dormitaban bajo el mezquite bajito, moviendo la cola perezosa. El cielo tenía esa luz tibia de la tarde, cuando la tierra parece soltar un suspiro largo. Caminé hasta el corral. El zacate recién apilado olía todavía a campo verde. Bajé mi vieja tablita del clavo junto a los costales de alimento y la abrí. No anoté reparaciones ni rotación de comida. Hice otra lista: cambiar sábanas, guardar la cafetera express, etiquetar el cable del módem. Agregué una más: llamar a Rodolfo. Me quedé parada en medio del corral un buen rato, oyendo la respiración de los animales, el crujir de las vigas. Recordé lo calladito que estaba cuando me mudé, sin planes, sin visitas, sin voces, diciéndome dónde debía estar. Solo espacio. Mi espacio. Ahora ellos querían espacio. Pronto lo tendrían. Pero no el que se imaginaban. Las sábanas fueron lo primero. Saqué el juego de 600 hilos del cuarto de visitas y las doblé con cariño, metiéndolas en una caja de plástico marcada donación. En su lugar puse las cobijas de lana de emergencia que guardé de aquella tormenta 4 años atrás. Limpias, solo que no cómodas. Luego la cafetera express. Regalo de bodas de Cándido y Marisol, más para presumir que para usar. La empaqueté con cuidado, cerré con cinta y la empujé al fondo de la despensa. Saqué la cafetera de goteo vieja con el mango medio roto. La puse en la barra junto a un bote de café genérico que encontré en el kit de emergencias. El módem de internet fue el siguiente. Lo desconecté, enrollé el cable con esmero y lo guardé bajo llave en el archivero. Pegué una etiqueta en el enchufe: servicio suspendido, pago pendiente. Luego el termostato. Noches frescas a 14 grados días, pegajosos a 29. No para congelar ni hervir, solo para fastidiar. Hice lista y la revisé 2 veces. Luego marqué a Rodolfo. ¿Todavía tienes a esas gritonas?, pregunté. Rodolfo soltó la carcajada. ¿Te refieres a las chivas o a mis hermanas chivas? Pero si tus hermanas arman bronca, también no me quejo. Dijo que traería 3 cabras, 2 gallinas y un borreguito todavía sin domar para interiores. ¿Las café o las que chillan las 2? Silbó bajito. ¿Qué se celebra? Viene la familia, dije. Ah, respondió como si con eso bastara. Paso la noche antes. Le di las gracias, colgué y salí al porche. El columpio que compré en oferta el mes que me mudé lo había colgado esa misma mañana. Me dejé caer despacio, dejando que la cadena gimiera bajo mi peso. El sol del atardecer rozaba la loma pintando de oro la cerca. No me mecí, solo respiré. Querían espacio, lo tendrían. El columpio crujió una vez y se acomodó justo cuando las primeras luces de un coche doblaron por el camino de terracería. El café del motel estaba aguado, pero caliente. Me senté al borde de la cama, con las piernas bajo la cobija, la laptop abierta y la cámara ya grabando. El sol apenas asomaba por las lomas cuando apareció el primer camionetón seguido de otro, y luego la van rentada blanca, cuadrada, ruidosa. Subieron por mi camino como si ya fuera suyo. Marisol bajó primero, claro.
sandalias de tacón abierto, lentes oscuros. Escaneó el terreno como quien revisa un departamento en renta. Luego, las primas hablando a gritos, arrastrando maletas con ruedas por la grava. Un tipo alto cargaba un aro de luz al hombro como si fuera parte del staff. Después, Cándido, al último, cabeza baja, celular en mano, sin decir ni mu. Levantó el sapo de cerámica junto a los escalones, tal como imaginé. Encontró la llave, abrió la puerta, y ahí empezó el escándalo. La chiva del pasillo se quedó tiesa, parpadeando, con lo que solo puedo describir como confusión educada. Una gallina se lanzó por la alfombra de la sala, plumas volando como confeti. El borreguito masticaba una orquídea falsa junto a la chimenea. Alguien tiró una silla. La cámara de la cocina me dio una imagen granulada, pero sabrosa, justo para captar sus caras. La voz de Marisol cortó el audio como sirena. ¿Esto es broma?, Cándido espetó. Sin respuesta. Él solo estaba ahí, maleta en mano, mirada vacía. Ni shock, ni coraje. Solo esa quietud hueca de quien ya tomó demasiadas decisiones chiquitas y malas. Una prima estornudó con fuerza. Les dije que soy alérgica. Yo no limpio esto, murmuró otra. Marisol giró señalando el termostato, luego la cafetera desaparecida. Estaba en plena perorata cuando bajé el volumen y la muteé. El silencio llenó la habitación como aire fresco. Tomé otro sorbo de café. Las chivas apenas calentaban motores. Vi el video 2 veces. La primera no estaba segura de haber oído bien. La segunda pausaba cada tantos segundos para dejar que el peso cayera. Marisol parada en mi cocina como presentadora de programa de diseño. Una mano en la cadera, la otra señalando como si ya fuera suya. En cuanto se rinda dijo, la volteamos. Fogata al aire libre aquí. 2 meses máximo. Su voz calmada, segura, sin pizca de duda, de que el plan le saldría. Cándido a su lado, cabeza baja, pulgar deslizando pantalla. Ni un músculo, ni una mirada. Solo un leve cabeceo, como si ella leyera la lista del mandado. Ni una palabra de protesta, ni siquiera una de esas excusas a medias que antes ponía cuando ella se pasaba. Solo silencio. No sentí desamor. Eso hubiera implicado que aún esperaba algo distinto. Sentí claridad. No venían de visita. No estaban confundidos. Se mudaban como si ya hubieran desalojado. Le di grabar a la cámara de la cocina. El archivo se guardó solo, cocina 88:37 p.m. Lo arrastré a una carpeta nueva y la renombré. Evidencia. Luego marqué a Eloísa. Contestó al segundo timbre. «Selena, ¿quieren voltear la finca?», dije. «¿Lo tienes en video?». «Sí». «Perfecto», respondió sin titubear. «Eres la única dueña, Selena. El fideicomiso te da facultad para sacar a cualquier beneficiario que abuse o falte al respeto a la propiedad. Ni razón necesitas. Pero ahora tienes una». Exhalé lento, constante. «Preparo los papeles», añadió, «y agrego una cláusula por daños. Por si quieres dejar huella». «La quiero», dije. Mis dedos flotaron sobre el trackpad. Volví al vivo. Cándido sentado en el porche mirando la grava. Marisol ya hacía llamadas, seguramente cotizando pérgolas. No tenía ni idea de lo que venía, pero yo sí. Al mediodía siguiente estaba de nuevo en el porche con un café fuerte y 2 sobres cerrados en la mesa. Eloísa había volado. Cada carta impresa en papel crema firme. Cada una decía exactamente lo necesario, ni una palabra de más. Nombre de Cándido en una, de Marisol en la otra. Sin lugar a confusiones. Notificación formal de retiro de derechos. Sin reclamo futuro. Sin arrendamiento. Sin reventa. Cualquier intento de desarrollar la propiedad sería tratado como invasión. Adjunto documentación de la cláusula por abuso y falta de respeto. Y un párrafo final exigiendo indemnización por daños ya causados estructurales y del alma. Eloísa tenía al mensajero listo. Preguntó si quería que los entregaran en la finca. Dije que no, a la casa de Cándido. Que lo lean donde viven, no donde yo.
El camión llegó a su cochera al atardecer. No esperé confirmación, no necesitaba firma. Solo caminé de regreso adentro lento y firme, como cuando salía de la secundaria después del timbre, cuando todos se iban y yo por fin podía respirar. La casa parecía haber sobrevivido a una tormenta de brillantina y prepotencia. Zacate todavía en los zócalos. Una raya de tónico facial relucía en el azulejo junto a la chimenea. Una bolsa de diseñador de Marisol, medio masticada por una chiva, yacía arrugada junto a la escalera. ¿No la toqué? Todavía no. Abrí las ventanas de par en par hasta la pegajosa del cuarto de lavado, que siempre se resiste. El aire entró fresco y seco. Afuera una gallina cacareó. Una de las chivas de Rodolfo baló desde el porche. El viento barrió los cuartos como escoba sin mango. Vertí el resto del café. Por el fregadero enjuagué la taza y la dejé secando en el escurridor. Los sobres ya no estaban. El silencio había vuelto. Y la casa era mía otra vez. El sobre era grueso y oficial, pero no me movió un pelo. 3 días después de que el mensajero entregó mis cartas, encontré la notificación judicial en mi buzón. Cándido y Marisol habían demandado. El lenguaje pulido, pero la intención clara, querían reclamar la finca como herencia familiar. Decían que yo no era capaz de manejarla, que la tierra se usaría mejor bajo su mando. No perdí tiempo releyéndolo. Solo marqué a Eloísa. Demandaron, dije. Imaginé que lo harían, respondió serena. ¿Cuál es su gancho, edad, herencia, mala administración? Hizo un ruidito entre suspiro y risa. Usemos el video. Lo abrí de nuevo. El momento en la cocina. Marisol señalando la ventana trasera. En cuanto se rinda, la volteamos. Cándido a su lado, callado cómplice. Envié el clip fecha visible en la esquina. Eloísa respondió en 5 minutos, con esto basta. Me recosté en la silla. No era coraje lo que me acompañaba, era cansancio. Un saber callado. Pensé en la noche que firmé el enganche, manos raspadas, de lavar pisos de cafetería, manejando de regreso de un turno doble, solo para alcanzar al banco antes de cerrar. Nadie me ayudó, nadie preguntó cómo le hacía. Cándido estaba en la universidad. Marisol era todavía un nombre que no había aprendido a temer. Ellos no construyeron esto, pero vinieron por ello, con sonrisas ensayadas y manos vacías. Cerré la ventana del video y abrí una pestaña nueva. Busqué el expediente judicial. Fecha de audiencia fijada. Eloísa me representaría. Documentos del fideicomiso ya en su carpeta. Todo listo. Me levanté, estiré los brazos y salí al porche. El columpio se mecía suave con la brisa. Las chivas habían vuelto con Rodolfo. La casa estaba limpia, todavía callada. Y por primera vez en días sentí la tierra asentarse bajo mis pies. El juzgado estaba helado, pero no me acomodé la chamarra. Llevaba la misma ropa de trabajo con la que remendé la cerca del oriente la semana pasada. Botas firmes, franela, planchada sin poses. No me iba a arreglar para gente que me había pisoteado. Marisol entró primero. Cabello perfecto blazer, afilado tacones resonando en el piso. Cándido detrás con traje que seguro no pagó él. No cruzó mirada conmigo. Eloísa a mi lado tranquila como siempre. Su maletín se abrió con precisión de relojero. Entró el juez. Nos paramos. Nos sentamos. Eloísa habló primero. Puso la escritura. Presentó el lenguaje del fideicomiso. Única propietaria, dijo claro. Términos irrevocables. Luego abrió su laptop y puso el video. La voz de Marisol llenó la sala. En cuanto se rinda la volteamos. Fogata al aire libre aquí. 2 meses máximo. Silencio después. Eloísa no necesitó explicar lo que significaba el silencio, sobre todo el de Cándido. La cara del juez no cambió, pero levantó la mano a mitad del video y lo detuvo. Propiedad clara, dijo voz baja y seca. No hay base para este caso. Desestimado. Se levantó y salió antes de que pudieran discutir.
Marisol giró sobre sus tacones y salió sin palabra. Los tacones sonaron más fuerte al irse. Cándido se quedó. No lo miré, no para castigar, solo porque ya no necesitaba hacerlo. Se quedó ahí viéndome recoger mis cosas, luego siguió a Marisol por la puerta lateral como hombre que recuerda que ya llegó tarde. Eloísa se inclinó hacia mí. Puedes demandar daños, costos legales, estrés emocional. ¿Ganarías? Negué con la cabeza. Ya perdieron más de lo que saben. No hablamos camino a la salida. Manejé de regreso sola, sin música, sin paradas. Solo el camino, las lomas y el silencio que me esperaba en la finca. Cuando doblé por el camino de terracería, el portón ya estaba abierto. Rodolfo estaba junto a la cerca martillo, en mano, ajustando un poste de esquina que siempre se afloja después de las lluvias fuertes. Alzó la vista cuando estacioné. La cerca está terca otra vez, dijo limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Pensé adelantarme antes de las aguas. Metió mano en la caja a sus pies y sacó una caja de huevos. Traje huevos. Las muchachas volvieron a poner. Los tomé con ambas manos. Gracias. Dudó, luego agregó: supe que ganaste. Miré al potrero antes de contestar. El pasto brillaba suave bajo el sol de la tarde. No había nada que ganar, dije. Solo algo que no les dejé quitar. Asintió como si eso tuviera más sentido que cualquier cosa en el mundo. Luego se quitó el sombrero y volvió a la cerca. Adentro la casa olía a toronjil y polvo. Caminé despacio tocando el respaldo de cada silla, el borde de la barra. El aire estaba asentado, sin perfume pegado a las cortinas, sin brillantina en el piso. Hice café. Lo vertí en mi taza favorita. Esa tarde me senté en el columpio del porche y vi el cielo volverse color de brasas bajas. Las chivas se habían acercado al corral otra vez, dándose topes suaves cabezas bajas. La gallina más chica de Rodolfo picoteaba el arriate sin inmutarse por la brisa. Sin llamadas, sin correos, sin golpes en la puerta. Solo el suspiro lento de la casa respirando de nuevo. Esa noche no cerré con llave. No por descuido, sino porque ya no quedaba nadie con derecho a cruzar esa puerta. Cuando me acosté, el columpio seguía crujiendo afuera, con el mismo ritmo que aprendí a escuchar constante lento mío. Los días volvieron sin avisar. Nadie mandó carta. Nadie subió por el camino. No hubo disculpa ni segundo intento. Solo la quietud de la distancia acomodándose. No conté los días, pero los sentí, en la forma en que los pisos dejaron de guardar tensión, en la forma en que el columpio ya no crujía con recuerdos, solo con viento. Rodolfo pasaba una vez por semana, a veces con alimento, a veces con alambre sobrante para la cerca. No hablábamos mucho, solo trabajábamos. Una tarde me dio un atado de postes nuevos y dijo: «Se siente otra vez tuya». No contesté en voz alta, pero sonreí. Lo vio. Pasaba las mañanas revisando bebederos, regando el bancal de col que de milagro sobrevivió lo peor del verano. Tomaba notas con teo de huevos, alimento para chivas, el rincón junto al cobertizo que necesitaría grava antes de las lluvias. Una de las gallinas se había hecho nido bajo el porche. La veía casi todas las tardes acurrucada en la sombra, plumas infladas como guardia contra el mundo. La dejé en paz. No molestaba a nadie. La cafetera express seguía guardada. No la extrañé. La de goteo vieja bastaba para uno y eso era todo lo que necesitaba. En la sala quedó un rayón en la pared por una maleta que se desbocó. ¿No lo pinté? Algunas marcas decidí no valen la pena borrar. Se vuelven parte de la memoria del cuarto como nudos en la madera o líneas en la mano. Cada tarde volvía al columpio. El aire ya se había enfriado. Algunas noches llevaba libreta anotando recordatorios chiquitos, comprar mazacate, revisar el candado del oriente, podar la higuera. Nadie llamó, ni siquiera Cándido. Y por primera vez no esperé.
No me incliné al ruido de un motor, no me encogí ante un golpe. El silencio tenía forma ahora, y yo lo llenaba poquito a poco con la vida que elegí lenta, honesta, sin prisas. Y a la mañana siguiente abrí la puerta trasera a un cielo que apenas empezaba a suavizarse. Desperté con la luz, no con alarma. Esa mañana que zumba bajito antes de que el sol se acomode del todo. La que no te corretea, solo te invita. El café se coló despacio. Doblé los trapos de cocina. Mientras terminaba, luego me serví una taza y salí al porche. El rocío se pegaba a los bordes del potrero como segunda piel. Me tomé mi tiempo recorriendo el lindero, revisando pestillos rozando la palma contra los postes. Nada necesitaba arreglo esta vez. Eso era raro. Cuando di la vuelta, el camión de Rodolfo bajaba despacio por el camino. Traía un pan todavía tibio en su papel. Dijo que su hija lo había horneado. Demasiado para la casa, alegó, pero los dos sabíamos que lo trajo por la compañía. Nos sentamos sin mucho hablar. Una chiva se había estirado bajo los escalones como reina. Apenas movió la cola cuando Rodolfo cambió de posición el pie. No había cartas hoy, ni mensajes de voz, ni sombras del pasado tratando de colarse por una puerta que ya no dejó abierta. Solo nosotros, el porche, el tic-tac lento del otoño acercándose. Tomé mi libreta. No la legal, la espiral vieja que guardo junto a la puerta trasera. Anoté qué podar antes de las heladas. ¿Qué tramos de cerca podrían aflojarse en enero? Notas de grano manguera y qué ventanas se pegan cuando el aire se pone húmedo. Rodolfo se levantó, al rato se estiró. Me dio un frasco de mermelada de ciruela de la huerta de su prima. La feria es la próxima semana, dijo tocándose el sombrero. Mejor trae las zanahorias buenas. Reí. Tú mejor trae el listón de premio, le dije. Soltó la carcajada, luego caminó hacia su camión. Yo me quedé sentada. La puerta mosquitero crujió detrás de mí con ese modo familiar fácil, no embrujada, no esperando, solo habitada. No había banderola ondeando en mi porche ni placa de bronce diciendo que gané algo. Porque no gané. Solo me aferré. Y ahora por fin era libre de soltar todo menos esto, este lugar, este ritmo, esta paz que sembré con mis propias manos.